Y hablando de Cancamusa, que está en Santiago, también tenemos directamente vía Zoom a Rubén Ditos, autor del libro El mural de los cerdos, con quien vamos a estar conversando el día de hoy de esta novela que sin duda queremos conocer sus orígenes, sus historias y cómo nace también. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, muy bien, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Estás desde Santiago? Estamos desde Santiago, exactamente. Rubén, esta novela comenzó como un guión de cine que tú también luego decidiste adaptar a un formato literario. Nos gustaría conocer qué fue lo que te movilizó también a escribir esta novela y sobre todo a poder reflejar la historia desde una mirada bien especial. Sí, mira, aquí tengo un ejemplar de la novela para que se alcance a ver. La historia es bastante, yo diría, simple, de esas vueltas de la vida. Yo había empezado a investigar el guión como objeto de estudio. En ese tiempo yo estaba trabajando en la Universidad Católica en Concepción, precisamente. Yo soy exalumno de esa universidad y posteriormente académico. Y me gané unos fondos públicos para investigar la manera como el cine de ficción chileno organizaba sus historias, sus personajes, la estructura, ¿no? Yo ya había hecho el doctorado incluso en Barcelona mucho tiempo antes y me empieza a picar el bichito, ¿no? De querer poder profundizar en el tema del guión. Y yo estaba viviendo en Concepción, aparece una oportunidad que era, yo diría, imperdible. Se abrió un magíster en Santiago en guión cinematográfico, de esas oportunidades muy raras porque no es habitual. Me transformo alumno de ese programa mientras paralelamente investigaba el guión en el cine chileno, y el requisito precisamente para egresar de ese programa era escribir un guión de largometraje. Hay parte la historia, esta historia que finalmente se transforma en esta novela. No contento con que se haya quedado como un borrador de guión que no iba a ser llevado a la gran pantalla, a partir de una ex conversación que tuve con un profesor experto en el tema, en donde daba cuenta que uno de sus estudiantes, para de alguna manera lograr que su historia pueda llegar a otro público, transformó su guión en el formato de una novela. Esa es un poco la historia de por qué se transforma eso en un texto, aun cuando yo había escrito desde niño, ¿no? Pero en realidad esta fue una aventura autoimpuesta y accidental, diríamos, dicho de manera más simple. Rubén, esto habla de hechos históricos que han ocurrido también en nuestro país. ¿Cómo fue ese proceso también de transición y cómo tú enfrentaste estos desafíos desde tu perspectiva también de entender la historia de nuestro país? A ver, para que la audiencia pueda entender, no sé si tú estás familiarizada con el concepto de la ucronía. La ucronía no es nueva en literatura, no es nueva en el cine. Hay una famosa película, Bastardos sin Gloria, de Tarantino, que precisamente nos habla qué hubiese pasado si Hitler y su cúpula es asesinada mientras gobierna, ¿no? La ucronía nos entrega una visión alternativa de qué hubiese pasado si los hechos históricos hubiesen cambiado. Es un género bastante antiguo que tiene bastantes seguidores. En Chile no hay mucha experiencia. La más conocida es Cinco, una novela de Jorge Baradit, que se hizo conocido posteriormente por su famosa saga de la historia secreta de Chile, ¿no? Y me pareció interesante poder pensar a través de la investigación y entregando muchos elementos de ficción qué hubiese pasado si los hechos acontecidos después del año 73 en Chile, después del golpe de Estado, hubiesen cambiado a un año de que los militares llegaran al poder de la forma como llegaron. Ahí se ancla la historia con personajes que en su mayoría son ficcionados, son personajes que aparecen en la imaginación mía como autor, pero que están circunscritos a hechos históricos, a lugares que efectivamente sí existieron, y ahí el lector puede también sacar sus propias conclusiones, ¿no? Eso es lo interesante de la ucronía como género.
Y desde esa perspectiva también, Rubén, ¿cómo fue tu proceso también creativo en torno a estos personajes que también se relacionan con esta perspectiva que tú también tienes de la historia o de estos hechos que podrían haber ocurrido o que podrían haber cambiado también la historia? A ver, yo enclelo la historia el año 1974 porque fue el año en que yo nací. Comprenderá que eso no significa que uno sepa mucho de esa época, porque finalmente uno es niño, ¿no? Y por lo tanto lo que me correspondió fue investigar mucho, investigar sobre los acontecimientos políticos, más allá de lo que uno puede saber, ¿no? De lo que uno aprende en el colegio o la lectura personal. Y a partir de ahí entonces van surgiendo antecedentes, personalidades que vale la pena, ¿no es cierto?, destacar, personajes de ficción que se inspiran en personas que efectivamente existieron, no necesariamente en el mismo periodo. Hay ahí una libertad autoral de poder trasladar figuras como por ejemplo Álvaro Corbalán, que en realidad tuvo una figuración muy posterior en los 80, pero yo lo que hago es inspirarme en Corbalán para crear un personaje como parte de la policía secreta del régimen, ¿no? que es el villano de la historia, pero que al mismo tiempo tiene un final con un giro, ¿no? Y que de alguna manera nos plantea, yo creo, y es lo interesante de la novela, que finalmente cuando el ser humano se ha enfrentado al poder y a la ambición, no importa en qué lado tú estés, yo diría que es parte de la naturaleza humana no querer soltar el poder, y independientemente de si las dictaduras son de derecha, de izquierda, las dictaduras son dictaduras independientemente del apellido que tengan, ¿no? Entonces, de hecho, a partir de los acontecimientos ocurridos en Venezuela, por ejemplo, si tú tomas la novela El Mural de los Cerdos y cambias el lugar y lo trasladas a Venezuela, por ejemplo, te vas a encontrar con una atmósfera muy similar, ¿no? Que finalmente, ¿qué es lo que hace cuando tú tienes un régimen que no quiere soltar el poder y tienes, por lo tanto, una oposición y la única opción que tiene es la violencia o un plan que finalmente es lo que trata de contar esta historia, un plan muy ingenioso, en donde está un mural, es difícil poder hablar del libro sin spoilear, ¿no? Pero para quienes les gusta la pintura, para quienes les gustan las obras de arte, para quienes les gustan los planes secretos, es una novela que atrapa con cierta rapidez. He tenido la posibilidad de poder compartir esta novela con mis estudiantes. Yo soy profesor universitario, quienes son los primeros que entregan el feedback, y la verdad que estoy bastante contento con el resultado. Las emociones que genera, ¿no? Que finalmente es lo que uno busca a través de la ficción, remover los corazones, pero también plantear una alternativa, una premisa, ¿no? Un argumento filosófico respecto a cuestiones éticas que van más allá del bien y el mal. Rubén, qué importante lo que mencionas en cuanto al poder transitar estas emociones. Yo creo que acá la literatura también cumple un rol fundamental. ¿Cuál es tu visión respecto de cómo la literatura influye también en la construcción y en la reflexión de la memoria histórica? A ver, hay un principio que me gustaría destacar, un principio que se transforma en la base de la narrativa universal y hoy día del storytelling, ¿no? Este campo de estudio del relato, que nos dice que los seres humanos somos fundamentalmente átomos de historia, somos átomos dramáticos. Y eso significa que cuando nosotros nos vinculamos con otras personas, cuando nosotros nos reunimos en actividades sociales, generalmente, o el gran porcentaje de los temas que tratamos son anécdotas, son situaciones que nos han ocurrido. Cuando nosotros nos presentamos a otros o cuando nosotros escuchamos a otros, la única manera, o quizás la manera más efectiva de poder vincularnos con ese otro, es a través de buenas historias. No es solamente la literatura, yo diría parte de la característica que tiene el mito como un vínculo universal que te entrega identidad, ¿no?
no es menor, por ejemplo, que en las historias nacionales, la historia de Chile o la historia argentina o la historia brasileña, nuestros estudiantes se vinculen más bien a hechos históricos presentando actos heroicos, la figura del prócer, la figura del enemigo, porque cuando tú tienes héroes y enemigos, ese conflicto bélico finalmente va generando un sentido de nacionalismo. O sea, no tenemos identidad fuera de las historias. Las historias finalmente son el instrumento más fácil y más universal para generar conexión, para generar conversaciones, nosotros no hablamos de política o de deporte o religión en abstracto. Generalmente todo eso es llevado a la anécdota, ¿no? Cuando hablamos de actualidad noticiosa, por ejemplo, generalmente lo que nos llama la atención es la anécdota, es el cagüín, es el comidillo, ¿no? Es el conflicto. Por lo tanto, esa característica tan humana, tan universal, que traspasa épocas, que traspasa fronteras, lo que hace la literatura es darle un sentido estético, con temas que son universales, como el amor prohibido, como la venganza, como el destierro, como el adulterio. O sea, estamos hablando de átomos, de situaciones dramáticas que no son nuevas, pero que cada cierto tiempo el cine, la literatura, las replantea y las actualiza, ¿no? Rubén, te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros. Esperamos que cuando vuelvas a Concepción poder estar acá también con la novela El mural de los cerdos. Así que muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Muy bien, encantado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.